Hoy vamos a hablar de la vida de Sansón, ¿sí? Muchos conocen la historia que se habla mucho en la escuelita dominical, pero en realidad hoy no le voy a hablar a los niños de la escuela dominical, voy a hablarle a todos. Jueces capítulo 13, vamos a abarcar 3 capítulos del libro de Jueces, 13, 14, 15 y 16. El libro de los Jueces fue escrito en un tiempo en que el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, hacían lo que querían. No había un líder espiritual, no había una persona, un líder espiritual al cual seguir, no había un ejemplo al cual seguir, sino que era un tiempo de mucho caos espiritual, moral. Era un desastre. Y como el pueblo caía en pecado, ¿cuál era el pecado del pueblo? El pecado del pueblo era que ellos comenzaban a adorar a otros dioses y no seguían el ejemplo y la orden que Dios les había dado. Fíjense que dice, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel, que dicen, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Quién fue Sansón? ¿Saben qué significa la palabra Sansón? El que es como el sol. ¿Cómo nace Sansón? Sansón nace de forma absolutamente sobrenatural. Su mamá era estéril, no podía tener hijos. Era un hombre de propósito. Dios tenía un tremendo propósito con Sansón. Él iba a ser uno de los jueces que iba a liberar al pueblo de Dios. Pero el ángel explícitamente le dio una orden a la madre. Tu hijo va a ser un nazareo. Un nazareo era un voto especial de consagración, donde la persona que hacía este voto no se cortaba el pelo, nunca en su vida no se cortaba el pelo y no podía comer ciertas comidas que ellos consideraban inmundas, no podía beber alcohol. Y aquí dice, tremendo el versículo 7, fíjense lo que dice, he aquí en nuestra versión, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, o sea, apenas antes que quedara embarazada, ya le dijo el ángel, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Ahora, vamos a ver, la palabra nazareo no es nazareno, porque es muy parecida. Nazareo era aquel que hacía el voto, este voto especial, un voto de consagración. Pero lo tremendo que dice que va a ser nazareo no por 1 año, no por 2 años, no hasta que se case, desde el nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Quién era Sansón? Sansón era un hombre que Dios lo llamó para que venza a los enemigos. Y era un hombre que tenía tanta fuerza, que era una fuerza sobrenatural. Ahora, Sansón no era, por lo que se ve, y después lo vamos a ver alrededor de la historia, algunos piensan que era enorme como Goliat, que era alto como el techo, una cosa. No. Pero la fuerza de Sansón no era en su cuerpo, no era en el peso, no eran sus músculos. La fuerza de Sansón estaba en la unción de Dios en su vida. Él tenía una fuerza sobrenatural que vino porque él era un hombre consagrado a Dios, un hombre santificado, un hombre de propósito. Él vino con un propósito a esta tierra. Y yo quiero que usted entienda que yo no estoy hablando de Sansón, estoy hablando de vos, estoy hablando de mí. Estoy hablando de cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres de propósito, que estamos aquí con un propósito en esta tierra. Y no tendremos la fuerza de Sansón, pero tenemos la unción del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros está en esta tierra con un propósito, un plan predeterminado de Dios antes de nuestro nacimiento. Dios ya tenía predestinado lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros, y con la gracia y con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted entienda que yo no estoy hablando de Sansón, estoy hablando de vos, estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres de propósito, que estamos aquí con un propósito en esta tierra. Y no tendremos la fuerza de Sansón, pero tenemos la unción del Espíritu Santo.